tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre ciencia ciudadana, un concepto bien interesante porque involucra a todas las personas. Y esto hace que de una manera conjunta podamos seguir construyendo y trabajando la ciencia desde diferentes instancias. La Universidad Nacional tiene alguna experiencia en este sentido y de eso vamos a conversar hoy para que usted también se involucre en esto que llamamos ciencia ciudadana. Nos acompaña en este primer bloque el señor Jorge Herrera Murillo, quien es el vicerrector de investigación de la Universidad Nacional. Bienvenido, Jorge, a Una Mirada. Saludos, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, de verdad que un concepto bastante novedoso este de ciencia ciudadana. Tal vez si nos cuenta un poco en qué consiste. Para entender el concepto de ciencia ciudadana es importante tomar en cuenta que la ciencia ciudadana forma parte de la ciencia abierta. Durante la década de los 90 se cuestionó mucho la forma en la que los resultados de las investigaciones científicas eran socializados con los distintos sectores sociales y con la sociedad en general. ¿Por qué? Porque generalmente la investigación que se realiza en universidades y en institutos es investigación que luego termina en publicación científica y esas publicaciones generalmente no son de acceso tan expedito y tan libre para la población en general. Entonces, a partir de ahí nace una corriente, que es la corriente de ciencia abierta, que habla sobre la importancia de que los resultados de las investigaciones científicas puedan ser accesados por los distintos actores sociales. Entonces, ahí se habla, por ejemplo, de la importancia de que los resultados de investigación estén disponibles a la sociedad, que los datos de investigación puedan ser de acceso no solo a investigadores de la misma institución, sino a investigadores de otras instituciones, y como un tercer pilar se habla de la importancia de la ciencia ciudadana, entendiendo que la ciencia ciudadana es toda una corriente que busca poner a las personas científicas a poder dialogar y hacer partícipes de colaboraciones con actores que no necesariamente son científicos. Entonces, pensar que científicos, cuando realizan sus procesos de investigación, puedan hacer partícipes de ese proceso a instituciones, a la comunidad, a la ciudadanía en general, a grupos organizados que puedan participar directamente en la ejecución de investigaciones conjuntas. Ahora, al hablar de ciencia ciudadana, estamos incorporando a personas de cualquier estrato de la ciudadanía. Claro, estamos hablando de un proceso que se acerca mucho al concepto de la transdisciplina, en donde las personas en el ámbito científico empiezan a hacer un diálogo de saberes con personas que no necesariamente pertenecen al ámbito científico, reconociendo que la construcción de conocimiento implica la comunidad de un montón de saberes que no necesariamente son aquellos que provienen únicamente de una participación científica como tal. Es importante insistir en ese punto, ya usted lo mencionó, pero me gustaría retomarlo más ampliamente. Hay una diferencia entonces entre la ciencia, la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. Tal vez podemos hablar de que hay una diferencia entre los procesos de investigación científico tradicionales, donde son hechos por científicos, para científicos, en el tema de ciencia ciudadana, donde el enfoque es personas científicas se ponen en contacto con actores no científicos para crear conocimiento nuevo en forma conjunta. Conocimiento que al final, Maribel, es una relación ganar-ganar. ¿Por qué? Porque las personas científicas, primero, obtienen recursos, obtienen participación y obtienen niveles de cobertura que no sería posible obtenerlos con la investigación tradicional. Y por otra parte, las personas que participan, que no son científicas, que participan, ganan porque obviamente se empoderan en los temas, generan mayor nivel de conciencia sobre cómo le afecta a él o a ella la realidad que está siendo investigada y adquieren un mayor empoderamiento de cara al planteamiento de soluciones a las problemáticas. ¿Cómo se logra construir esta ciencia ciudadana? ¿Cuáles son como los requisitos o los pasos que debemos ir siguiendo para garantizar que un proceso se pueda considerar ciencia ciudadana? Generalmente en ciencia ciudadana el primer reto es que las personas investigadoras
deben ejecutar metodologías participativas que son totalmente diferentes a las tradicionales. Es pensar cómo hacer que personas que no necesariamente son biólogos o que son químicos o que son físicos puedan participar en procesos de obtención de datos, de registro de observaciones. Por ejemplo, hay muchos casos, sobre todo en la parte de biodiversidad, donde personas de las comunidades reciben un entrenamiento, reciben una capacitación y ellos, por ejemplo, ayudan al conteo de la presencia de determinada especie de animal. Y entonces lo que se hace es que la presencia de los investigadores se multiplica, de forma tal que ya usted no tiene tradicionalmente un investigador haciendo conteo de animales, sino que ahora usted tiene múltiples actores, incluidos personas de las comunidades, que están ayudando a hacer conteo, por ejemplo, de presencias de un animal específico, de una especie específica. Esto es sumamente importante porque le da a las investigaciones un muchísimo mayor especificidad y carácter de ampliación del alcance. ¿Por qué? Porque tal vez con 1 o 2 investigadores no se iban a poder recoger tantos datos que si usted tiene una comunidad o un grupo organizado participando en la recolección de la información. Un reto bien importante, pero, o sea, que tiene como varias aristas, una gran oportunidad, pero al mismo tiempo toda una dificultad, organizar a una comunidad, por ejemplo, en torno a un proyecto para que haya una participación ciudadana. Claro, porque eso implica de parte de las personas investigadoras todo un entrenamiento y una capacitación y el diseño de los recursos necesarios para que las personas se involucren adecuadamente, porque los actores no científicos tienen que tener capacidades mínimas determinadas para garantizar la confiabilidad de la información que se está generando. Entonces es romper el paradigma tradicional de cómo hacer investigación, involucrando otros actores a que puedan participar activamente en el proceso. Ahora, estos actores deben ser preparados como tales. Claro, tienen que recibir todo un proceso de información. Generalmente la persona científica tiene que preparar una serie de instrumentos, tiene que clarificar las metodologías. Las metodologías tienen que estar a un nivel de claridad y un nivel de especificidad que pueda ser comprendida por cualquier persona que vaya a participar. Y sobre todo luego viene una etapa de entrega y de evolución de resultados, en donde las personas empiezan no solo a ser capacitadas para recolectar información, sino para que ellos mismos puedan entender los resultados finales que se obtienen producto de su participación en el proceso. Más o menos, ¿cómo es esa preparación que recibe la gente para participar en un proceso científico? ¿Llevan a cabo algún tipo de módulo o más bien es algo más participativo, vivencial? Generalmente es de carácter vivencial porque también lo que se busca con la ciencia ciudadana es favorecer los procesos de investigación transdisciplinarios. Es decir, rompemos la frontera de la disciplina y nos ponemos a conversar de forma tal que los conocimientos que los pobladores puedan tener sobre cómo se desarrolla cierto fenómeno se integran junto con los datos científicos y a partir de esa integración se generan metodologías consensuadas que permiten obtener resultados. De ahí es que la capacitación y el desarrollo de instrumentos y cómo estos instrumentos logran el fin para el cual fueron diseñados es fundamental. Imagino que hay como una capacitación inicial donde las personas investigadoras coordinan con quienes participan, ¿verdad?, en este proceso de ciencia ciudadana, pero además a lo largo de toda la investigación pues se da todo un tipo de coordinación constante y retroalimentación de resultados. Claro, generalmente el acompañamiento es permanente, no solo en esta primera etapa, en donde se le da a las personas formación en el tema, sino que, como lo indiqué, hay un diálogo. También se levanta información de lo que las personas conocen sobre su contexto, sobre su realidad, sobre cómo la oportunidad o el objeto de estudio es visto desde las comunidades y desde los distintos actores, y sobre todo cómo eso queda plasmado en metodologías que respondan al contexto social y ambiental sobre el cual se va a hacer la investigación como tal. Sí, y
¿cualquier investigación es sujeta de ser realizada a través de la ciencia ciudadana o tiene que haber ciertas condiciones? Yo me atrevería a decir que cualquier investigación es sujeta. Tal vez yo excluiría aquí un poco la investigación básica, que generalmente es un poquito más elaborada, pero generalmente la investigación aplicada, y precisamente, Maribel, nace de una demanda social, de un contexto socioambiental, político y económico cada vez más complicado, y en donde los distintos actores que conforman la sociedad quieren ver a la ciencia generando soluciones que sean aplicables a la solución de los problemas que los afectan como individuos que pertenecen a una sociedad. Eso es bien interesante porque me imagino que el resultado debe ser todavía más exitoso cuando la gente se involucra porque le responde una necesidad. Exactamente, y es que eso también, Maribel, la ciencia ciudadana corresponde también con una corriente nueva que hay en investigación, que es una corriente que nos habla de la investigación responsable, en donde ya los actores sociales no se conforman con ser simples receptores finales de los resultados de una investigación, sino que quieren participar en el diseño de los procesos de investigación y quieren ser actores claves en la ejecución y en el involucramiento de tareas para el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos que se han trazado. Y sobre todo, validar que la mirada que hace el investigador sobre la realidad tenga cierto grado de compatibilidad con la mirada que las personas que están directamente inmersas en la realidad que se quiere atender o en la problemática que se quiere entender tienen. Sí, eso es bien importante, esa participación activa. Un ejemplo de un proyecto que involucra la ciencia ciudadana es el del compañero Eduardo Herrera, quien es investigador del CINAT de la Universidad Nacional, quien explicó que el proyecto del conteo nacional de abejas, así como lo oye, contar a las abejas del país, no podría llevarse a cabo sin la participación activa de las comunidades nacionales, por supuesto. Y porque todas estas personas que participan lo hacen con mucha mística, mucho compromiso y mucha entrega, y tienen un gran entusiasmo por formar parte de esta iniciativa y de este proyecto. Esta es una iniciativa que tenemos dentro del Programa Regional de Apicultura y Meliponicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales. En este proyecto nosotros lo que hacemos es engalanar el 20 de mayo, que es el Día Mundial de las Abejas. Este es un día muy importante a nivel internacional, en donde nosotros como seres humanos reconocemos el papel importantísimo que tienen las abejas dentro de los ecosistemas y también en los agroecosistemas, formando parte también de la seguridad alimentaria nuestra. Para este 20 de mayo, entonces, nosotros creamos una iniciativa en donde lo que buscamos es que las personas se conviertan en investigadores y puedan salir al campo y recopilar información relevante que nosotros luego vamos a estar analizando. La idea con este conteo de abejas es que las personas puedan salir, puedan ir a sus patios, pueden ir a áreas verdes, a sitios de visitación en donde las abejas tienen actividades, y pues nosotros tenemos una guía. Con esta guía las personas pueden ver e identificar las especies de abejas que están visitando las flores, y ellos lo que hacen es documentar cuál especie está llegando y cuántas veces están visitando las flores. Entonces, con este tipo de iniciativas, nosotros lo que buscamos es que las personas sean quienes provean este tipo de datos, este tipo de información, que es muy importante, que se realiza a nivel de todo Costa Rica, y este tipo de información luego nos va a alimentar una base de datos en donde ya nosotros vamos a estar procesando todo ese tipo de información. Qué importante lo que dice Eduardo Herrera, que la gente sea la que se encargue de la recolección de los datos. Y es que el ejemplo que don Eduardo nos plantea es totalmente ilustrativo de lo que la ciencia abierta busca. Por ejemplo, los investigadores no serían capaces de estar en el mismo tiempo recogiendo información a nivel nacional, si no fuera por la participación activa de la población. Por eso es que la relación, como se lo indicaba anteriormente, es una relación ganar-ganar. ¿Por qué? Porque las personas investigadores ganan
en poder contar con recursos y poder contar con presencia y una mayor cobertura de los datos de investigación que se generan, que sin la participación de la población no sería posible. Claro, y no solo, ¿verdad?, hace que sea más efectiva la recolección de los datos, en este caso, por ejemplo, particular, sino que también, como usted nos mencionaba anteriormente, involucra a la gente más allá, ¿verdad?, ya de sentirse parte del proyecto, pero además también parte de la búsqueda de las soluciones o beneficios que ese proyecto esté vinculando. Y es que ahí en esa parte, Maribel, el tema que tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía es fundamental, claro, porque los participantes en este proyecto de don Eduardo, le aseguro que ya tienen otra visión sobre la necesidad de conservar las abejas y el papel que las abejas juegan a nivel de ecosistemas. Entonces, es también una forma de poder poner la ciencia a la disposición de la ciudadanía, pero sensibilizar, empoderar e involucrar a los ciudadanos en el planteamiento de información que va a servir para plantear soluciones a esta problemática. Y sería de gran importancia en verdad, impulsar más este tipo de proyectos, sobre todo en las áreas fuera de la gran área metropolitana, por ejemplo, donde las problemáticas involucran más eso, como que la gente participe más, ¿verdad? También aquí en la GAM, pero este tipo, por ejemplo, como el de las abejas, puede llevar a que, como usted dice, a que las comunidades tomen más conciencia, colaboren más en lo que es la protección, por ejemplo, del ambiente, el mejoramiento de ciertas condiciones de la calidad de vida de la gente. O sea, definitivamente, como usted dice, la gente se empodera y no solo participa, sino que también forma parte de todo el proceso y al final de la implementación de las recomendaciones que el proyecto pueda emanar. Claro, y desde el nivel del modelo universitario es importante acordarnos que las universidades, especialmente las públicas, no solo nos dedicamos a la formación de profesionales y recursos humanos, sino también a la generación de conocimiento a través de la investigación. Y lo más importante es con la extensión en el desarrollo de capacidades en los actores sociales. Entonces, si usted lo analiza, Ciencia Ciudadana es una forma muy bonita en la cual la investigación converge con la extensión precisamente para poder desarrollar capacidades en los distintos actores sociales, empoderarlos y convertirlos en actores principales dentro del proceso de búsqueda de soluciones. Ahora que mencionó el tema, ¿cuál es la experiencia de la universidad pública en Costa Rica con este tema de la ciencia ciudadana? Mire, las universidades públicas a través del CONARE tienen un compromiso muy claro con la ciencia abierta. De hecho, en este momento se está tramitando una declaratoria de parte de las 5 universidades públicas en un compromiso de nuestro quehacer con la ciencia abierta. ¿Esto qué implica, Maribel? Esto implica que estamos comprometidos a que los productos de investigación que se generan son de acceso abierto a la población. Por eso la mayoría de las universidades contamos con revistas y estas revistas están en acceso abierto. No se cobra por publicar artículos, pero tampoco se cobra por accesar a los artículos que nosotros recibimos. También es importante mencionar que las 5 universidades públicas cuentan con repositorios institucionales, de forma tal que la ciudadanía puede entrar a esos repositorios y darse cuenta de qué tipo de artículos científicos se están generando y otros materiales, y estamos avanzando a una vertiente de la ciencia abierta que es muy interesante, que tiene que ver también con ciencia ciudadana, y es que las personas puedan accesar a las bases de datos que se recolectan en los procesos de investigación. ¿Por qué? Porque generalmente los investigadores son muy recelosos de compartir sus bases de datos. Y bajo el enfoque de ciencia abierta y el compromiso de las universidades públicas costarricenses, por ejemplo, la UNA está a punto de lanzar ya un Dataverse, que es un repositorio donde van a estar en acceso abierto las bases de datos. ¿Por qué? Porque eso permite lo que nosotros llamamos en investigación el reciclaje de datos de investigación, que es que investigadores de otras universidades puedan entrar, revisar nuestros datos y que se puedan hacer comparaciones o construcción de nuevo conocimiento. Entonces, el compromiso de las universidades públicas costarricenses con la ciencia abierta es muy importante, y yo me atrevería a decir que somos pioneras a nivel latinoamericana y vamos de avanzada con la mayoría de las corrientes de ciencia abierta a nivel latinoamericano.
Y este libre acceso a los resultados de las investigaciones también se traduce en llevarlos a las comunidades, a sabiendas de que hay comunidades, ¿verdad?, donde el contacto unipersonal es el más importante. Claro, sobre todo, Maribel, porque hay que tener en cuenta de que el financiamiento de las investigaciones que se hacen en las universidades públicas proviene del presupuesto que paga la ciudadanía a través de los impuestos. Entonces, al ser recursos públicos, las universidades tenemos el deber no solo de asegurar que todo lo que producimos esté a disposición de la sociedad para quienes lo puedan requerir, sino también que el conocimiento no se quede solamente en un artículo científico, sino que baje, claro, sea transferido a los distintos actores y forme parte de las bases que se necesitan para procurar procesos de transformación social. Es una forma de hacer ciencia bastante interesante, bastante participativa, como lo dice su nombre, ¿verdad?, de ciencia ciudadana, pero me imagino que involucra una serie de retos tanto para las universidades públicas en general como para la Universidad Nacional que usted representa. Mire, el primer reto tal vez es un cambio de la mentalidad de las personas investigadoras, porque hacer ciencia ciudadana no significa que va a ser un proceso de generación de conocimiento de menor calidad, pero sí es importante tomar en cuenta que tiene que plantearse bajo metodologías y abordajes totalmente distintos. O sea, hay que salirse de los procesos y las metodologías tradicionales de investigación y poder desarrollar nuevas alternativas y sobre todo tomar en cuenta que fuera de las universidades hay conocimiento sumamente interesante, hay saberes que deben de ser tomados en cuenta porque nutren el entendimiento que nosotros podemos tener sobre fenómenos y sobre realidades. Otro de los paradigmas que tenemos también es, bueno, cómo garantizar que nuestras agendas de investigación están alineadas con las necesidades de la sociedad. Y ahí es muy importante cómo las universidades públicas y los centros de investigación podemos tener mesas de coordinación, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional, para poder establecer esas agendas de temas que son prioritarios y necesitados de atender en cada una de las regiones. Y eso que usted mencionó, muy bien importante, y quiero rescatarlo, poder enlazar, ¿verdad?, el trabajo científico con el saber propio de las comunidades, con ese saber que se ha venido, ¿verdad?, compilando por siglos, ¿verdad?, y que ha pasado de generación en generación y que tal vez en algún momento ha estado incluso en riesgo de perderse. Eso es importantísimo porque tenemos que reconocer que las universidades generamos conocimiento, pero también gestionamos conocimiento. Entonces, nuestro deber también es ayudar a que conocimiento que es tácito, poderlo transformar en explícito. O sea, saberes que se han ido transmitiendo de generación en generación, conocimiento que es muy propio de poblaciones y de grupos sociales de un sector, pueda materializarse, pueda plasmarse, pueda rescatarse, conservándose precisamente para ser utilizado por futuras generaciones. Entonces, en ciencia ciudadana convergen un montón de elementos que hacen precisamente que la investigación y la generación de conocimiento tengan un mayor valor social, que creo que es lo que buscamos todas las personas que de una u otra forma trabajamos en ciencia. Así es. Y qué importante también usted mencionaba, ¿verdad?, ir generando como el camino para que cada vez más gente de las diferentes universidades públicas y otras instituciones que hagan ciencia se interesen en hacer sus investigaciones bajo esta modalidad de la ciencia ciudadana, de manera que cada vez sea menos, ¿verdad?, la ciencia o solamente la necesaria que responda simplemente a cuatro paredes de un laboratorio. Vieras que es muy interesante porque a nivel mundial la cantidad de investigaciones que se hacen con participación ciudadana va en aumento. Qué bueno. Y en el caso de Costa Rica, desde las universidades públicas costarricenses y en el caso de la Universidad Nacional, se están haciendo esfuerzos importantes desde la vicerrectoría precisamente para poderle dar a los académicos esa herramienta para que puedan ir incorporando poco a poco en sus procesos de investigación la participación de actores, repito, no solo como receptores finales de los datos de investigación, sino como participantes activos
en la construcción de conocimiento. Su mensaje para esas comunidades que de repente tienen esta oportunidad de participar en procesos de ciencia abierta, para que lo hagan sin temor alguno y con todo el entusiasmo. Mire, lo importante es que las poblaciones puedan tener la claridad de que las universidades públicas costarricenses, y en este caso la Universidad Nacional a la cual represento, son instituciones que están comprometidas con la atención de las problemáticas en las distintas comunidades, con la atención de la realidad socioambiental compleja que tenemos, y que para ello estamos generando los mecanismos para poder ir avanzando hacia un mayor involucramiento de los distintos actores sociales en nuestros procesos de investigación. Y sobre todo que reconocemos que es a través del diálogo de saberes como podemos generar mejor conocimiento. Claro que sí, y un conocimiento que se traduce en bienestar para toda la población y para todo el país. Muchas gracias, Jorge Herrera Murillo, por participar en este primer bloque de Una Mirada. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir hablando sobre ciencia ciudadana. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de la ciencia ciudadana. Como veíamos en el bloque anterior con don Jorge Herrera Murillo, entendemos por ciencia ciudadana aquellos proyectos de investigación que, además de incorporar a las personas científicas que llevan a cabo todo el proceso científico como tal, involucra también a las personas de la ciudadanía, a usted, a mí, a niños y niñas, a personas adultas, en fin, quien quiera participar, colaborando en la recolección de los datos de ese proyecto científico, y que pues luego juegan un papel fundamental a lo largo de la investigación para luego pues también formar parte de los resultados que esta iniciativa pueda conllevar. Vimos en un video que tenemos un proyecto en la Universidad Nacional sobre conteo de ovejas, pero ahora en este bloque contamos con la participación de José Pablo Cibaja Brenes, quien es investigador de la UNA, y nos viene a contar un poco de su experiencia personal con este tema de la ciencia ciudadana en el marco del proyecto Vigilantes Volcánicos. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí para compartir la información que hemos generado y que estamos aprendiendo día a día con la participación ciudadana. Antes de entrar a conocer un poco los resultados del proyecto, nos gustaría que nos brinde sus impresiones sobre esto, sobre qué entendemos por ciencia ciudadana y por qué es tan importante. Sí, la ciencia es conocimiento, y es ir generando conocimiento día a día en cada uno de los temas. Y la ciencia ciudadana es no solo limitarse al saber científico o en las universidades o institutos, sino también que sea una generación de conocimiento de todos en la comunidad. Sean arquitectos, sean amas de casa, sean representantes de restaurantes, sean representantes de hoteles, sean estudiantes de primaria, secundaria, universitarios. Entre todos vamos a aprender y vamos a generar un conocimiento propio del lugar para mejorar la calidad de vida. Y qué importante eso que usted mencionaba, la participación de los diferentes actores. En realidad no hay como una limitación de quién puede participar en ciencia ciudadana. No, lo que hace falta es siempre ganas de trabajar, involucramiento, participación. Uno llega a las comunidades a veces con un miedo de cómo va a ser aceptada la universidad o el investigador, pero no, es un saber que se va a ir generando, un conocimiento, unas ganas de aprender, incluso esa retroalimentación de información que ellos pueden dar del lugar donde uno aprende tanto, porque no es que uno, por ser el académico, conoce todo sobre el tema, sino que va a ir a construir un conocimiento, y la comunidad, que ya tal vez tiene muchos años de conocer sobre un tema, nosotros vamos a escucharlos. Y a ellos les gusta ser escuchados, y también generar esa conversación, que no sea una conversación científica, sino que sea una conversación más rutinaria, explicando tal vez acontecimientos muy técnicos, pero en palabras muy básicas, muy tranquilas, y que sea al final es un ganar-ganar, como decía ahora el doctor Herrera,
que nosotros generemos un conocimiento a partir de las experiencias de la comunidad para aprender y mejorar entonces esa calidad de vida. ¿Y cómo reacciona la gente usualmente cuando se llega a una comunidad proponiéndoles un proyecto en el que quieren que la gente participe? ¿Cuál es la reacción usual? Sí, hay experiencias de experiencias. A veces siempre hay personas que son muy participativas, otros son personas un poco más calladas, otros como que lo escuchan a uno al inicio, como que lo van midiendo, para ver qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que quiere generar, si eso les va a consumir a ellos tiempo o incluso hasta dinero. Entonces, no, es darles a ellos las herramientas para involucrarse. Hacemos actividades de involucramiento, una presentación. No es, incluso para nosotros, como digo, no es dar una clase, es cambiar de formato. Es hacer un taller donde hay más participación, hay más vínculo, más interacciones con los participantes, y así entonces se va como rompiendo ese hielo para generar confianza, y esa confianza ya para entonces pasar de la parte teórica allá a lo más práctico en cada una de las sesiones que realizamos. Ahora, cuando ustedes hacen una convocatoria a una comunidad para participar en un proyecto, ¿hacen algún tipo de proceso de selección o es conforme se va conformando un grupo ya sólido de participantes? Inicialmente, antes de generar este tipo de talleres, hay que conocer la zona y tener por lo menos el contacto ya de los que son como líderes comunales. Porque a partir de esos líderes comunales es donde se va a hacer la convocatoria. Porque si lo hacemos nosotros como universidad en un lugar donde tal vez no nos conocen mucho o dicen, no, es que tal científico no sé quién es, no sé qué viene a hacer, entonces la convocatoria va a ser más baja. En cambio, si la hace la propia gente, la comunidad, es mucho más sencillo para tener mejor participación e incluso mayor involucramiento por cada una de las partes. Entonces eso es como la estrategia. Primero, haciendo las giras científicas para recolección de datos de parte de nosotros. De paso, hacemos el vínculo con los dirigentes comunales y luego pasamos a otra etapa donde ya nos vamos a involucrar más con la comunidad. Entonces ese es como el seguimiento que debemos hacer para tener una participación más efectiva. Y ya una vez que ya tienen como a la gente que va a participar, no sé si esa gente lleva algún proceso de capacitación, de inducción, de manera que puedan ir pues dando pasos en el proceso de investigación de una manera acertada. Sí, nosotros en la parte de vigilantes volcánicos, entonces empezamos con charlas sobre peligros volcánicos propios del lugar y lo comparamos con otras situaciones a nivel nacional o fuera del país. Ponemos videos, una presentación PowerPoint, hacemos actividades de desenvolvimiento y después entonces los escuchamos a ellos, les decimos, no se esperen al final las preguntas, empecemos a hablar desde el inicio. Entonces, si tienen alguna duda, coméntenla o algún comentario. Hay veces que hay personas que tienen mucho conocimiento de donde viven, que tienen tal vez 40, 50, 60 años de vivir cerca de un volcán, y esas experiencias es una retroalimentación para nosotros. Y nos dicen, sí, estuvo oliendo a azufre como a 200 metros de mi casa. Yo no sé por qué será. Entonces ya uno empieza a conversar, bueno, y que cada cuánto es que huele a azufre, si es en los días, en la noche, cuando hay lluvia, cuando es más seco. Entonces es ese desenvolvimiento que hay que ir generando y ganarse la confianza de las comunidades para esto. Y a partir de esas situaciones, entonces ellos van adquiriendo conocimientos, algunas definiciones científicas, algunas situaciones o actividades que se tienen que hacer en el proceso investigativo, cuidados sobre el manejo de muestras y también la importancia del manejo de muestras para nosotros. Y también que no es un trabajo por separado, sino que es un trabajo en equipo, como también decía ahora el doctor Herrera. Hay que involucrar a estas comunidades, que lo que están haciendo ellos es muy importante, que nos van a ayudar como universidades, como científicos o como instituciones, porque el trabajo en equipo es lo que nos va a ayudar a dar el siguiente paso, ir generando ese conocimiento que yo hablaba al inicio para conocer sobre la actividad volcánica o sobre el tipo de emisiones que está teniendo, o si hay
alguna eventualidad ya un poco más fuerte por parte de un volcán, entonces que ellos tengan el conocimiento, porque llevaron el taller, sobre cómo deben ser esos líderes comunales en la parte volcánica, en la parte de evacuaciones o ayudar a otras instituciones como la Cruz Roja o la Comisión de Emergencias. Sí, ahora sí, cuéntenos, hablemos de su proyecto, Vigilantes Volcánicos. ¿De dónde surge esta idea? Sí, esta idea nació como una necesidad, porque nosotros en la parte de mediciones volcánicas a veces hay una erupción del volcán Turrialba y la erupción es de unos 10 minutos, 15 minutos de erupción, está emitiendo ahí ceniza constante. Y después precipita la ceniza, pero ¿cuánto duramos de la Universidad Nacional al volcán Turrialba? Exacto. De ahí podemos durar, mientras nos preparamos y todo, en el mejor de los casos, 2 horas y media, si somos muy eficientes. Ya en 2 horas y media, tal vez ya está lloviendo en Turrialba, perdimos la muestra. Claro. Entonces hay una necesidad de recuperar la muestra en el momento. Ahí es donde las personas de las comunidades es donde nos pueden ayudar a recolectar esas muestras, que son muestras únicas, porque son muestras que se emiten, la emisión de un volcán, en los primeros minutos ellos lo están recolectando y la tienen ya reservada para cuando nosotros podamos llegar. Y una muestra ya limpia, que no ha sido lavado por la lluvia o tal vez que no ha sido erosionada por el viento, diferentes situaciones que nos podrían llevar a una pérdida de la muestra. Entonces esa fue una necesidad y de paso escuchamos estas experiencias que han tenido también en Ecuador con los vigilantes volcánicos. Entonces entablamos conversaciones con ellos, con la Cruz Roja, la Comisión de Emergencias, y empezamos a generar talleres para conocernos sobre qué es lo que hacen ellos, qué es lo que queremos hacer nosotros. Y esto es parte de un proyecto mucho más grande que es de la Cruz Roja, que es de FBF, de acción temprana ante eventualidades como lo que son las erupciones volcánicas. Entonces ya tenemos una plataforma en donde a partir de experiencias, monitoreos o tendencias que veamos en la actividad volcánica, entonces podemos tener también sistemas de alerta y participación ciudadana. Entonces, es muy importante. Exacto, sí, tenemos un proyecto donde hay varias aristas, varias instituciones que nos colaboran para tener un buen norte. Sí, la participación ciudadana es fundamental en estos procesos de ciencia ciudadana. Al respecto, Eduardo Herrera, quien es investigador del CINAD de la Universidad Nacional, nos comentó que la ciudadanía ha mostrado muchísimo interés en participar en este proyecto del conteo de abejas y también en todo lo que tenga que ver con proyectos de ciencia ciudadana. Esto por cuanto se convierten en excelentes aliados de las personas investigadoras, tanto quienes participan como los líderes comunales que se van formando en el proceso. Hoy en día sabemos que hay mucho interés de las personas en colaborar, por ejemplo, muy específicamente con el caso nuestro, que son las abejas. Las personas reconocen la importancia de las abejas y quieren de alguna u otra forma colaborar con el tema. Definitivamente, nosotros, de hecho, este tipo de proyectos lo iniciamos primero como algo piloto. Inclusive pensamos en un inicio solo hacerlo a nivel de los compañeros del instituto en donde trabajamos. Luego de ver la posibilidad y la necesidad que tienen las personas por hacer este tipo de aportes en la investigación y a la ciencia, decidimos hacerlo más grande y al final hicimos algo que lo promovimos a nivel de todo el país y tuvimos una muy buena aceptación porque las personas estaban deseosas de colaborar con la investigación, con la ciencia, de generar datos que sean útiles, y eso sentimos que las personas lo ven como algo muy esperado. Ya hay personas que nos pasan preguntando cuándo va a ser el siguiente conteo de abejas, cómo está, qué pasó con los datos, inclusive. Entonces tenemos que estar dando algunos avances de la información que ellos mismos han ayudado a generar para que las personas se sientan motivadas y vean que sus datos realmente se están utilizando. Qué importante ese tema, ¿verdad? De que la gente esté
dispuesta a participar. En el caso del proyecto suyo de vigilantes volcánicos, me imagino que el entusiasmo es enorme, porque dicen que en Costa Rica todo el mundo sabe de fútbol y de volcanes y sismos. Entonces, me imagino que en el caso particular suyo hay un entusiasmo de las poblaciones por colaborar con el Opsicori. Claro, es una experiencia diferente. O sea, uno ha tenido proyectos de investigación pura donde no se vincula a la sociedad, sí, pero hay otros proyectos donde más bien sin la sociedad no avanza ese proyecto. Entonces los vigilantes volcánicos es muy importante por eso, porque ayuda a las universidades, pero también capacita a las comunidades para cómo afrontar diferentes situaciones que se den en la parte volcánica. Va uniendo a las comunidades y la idea es que el proyecto sea no de la universidad, sino que sea de ellos. Ellos sean el corazón de ese proyecto para seguirle dando avances en el tiempo. ¿Qué objetivos persigue el proyecto? El objetivo es tener una red de monitoreo a nivel nacional alrededor de los volcanes, donde las personas de diferentes grupos sociales, etnia, dependiendo de la resiliencia de la zona, colaboren con la Universidad Nacional y con las diferentes instituciones para la toma de muestras. Ahorita estamos con lo que es la toma de cenizas, vamos expandiéndonos poco a poco en lo que son los volcanes. Ya hemos tenido la experiencia en el volcán Poás, ahora estamos con el volcán Irazú Turrialba y Rincón de la Vieja, gracias también a los estudiantes que son muy importantes, y en este caso que tenemos la tesis de Fiorella Arroyo González, que ella es muy entusiasma con esta situación de capacitar, de involucrarse con las personas. Entonces es un buen perfil de estudiante para este tipo de proyectos, y lo que buscamos es eso, tener esa red de monitoreo capacitada y que trabajen para la recolección de muestras. Así nosotros, si hay una erupción en el Rincón de la Vieja, ellos toman las muestras un martes y nosotros podemos ir miércoles a hacer todo el recorrido de recolección de muestras y no tener que hacer una caminata tal vez de 2 horas, 3 horas para tomar las muestras, y eso tal vez la gira se extendería unas 3 o 4 días. Entonces el tiempo de recolección sería solo ir en el automóvil de la universidad, recolectar las muestras, regresarse a la universidad y hacer los análisis respectivos. Pero de paso también no solo nos enfocamos a la ceniza, tenemos otro objetivo que es también la vigilancia en ríos. Entonces queremos darles una serie de instrumentos, ¿no? como una maletita, donde viene información, viene un procedimiento, y que utilicen métodos rápidos, donde se toma el agua, ellos colocan una cinta con unos colores y esos colores les va a decir cómo es el nivel de acidez del agua. Qué bien. Y entonces, con eso ellos hacen un reporte tal vez semanal y nos pueden ir diciendo, bueno, este es el reporte de febrero. No tenemos que ir nosotros toda la semana, sino que ellos están recolectando los datos. Y ya al cabo de un año podemos tener mucha información que ellos han generado, donde nosotros le damos una interpretación científica y de paso le regresamos a ellos la información. Porque ellos nos van a decir, bueno, hemos tenido esta percepción tal vez de olor a azufre, o el agua estuvo caliente, o tal vez estuvo con mucha ceniza, pero después cambió a un agua más clara. Entonces esa información nosotros no la tenemos porque ellos están en el momento. Claro. Y eso es lo importante. Entonces ahí es donde nosotros recolectamos esa información y le regresamos a ellos. Bueno, lo que sucedió fue esta situación A, tengan estas precauciones, estén midiendo tal vez ya no cada una vez al mes, sino cada 15 días para ver si hay un aumento en la actividad del volcán. Entonces ellos ya se van apoderando del proyecto. Y incluso lo que se busca es que ellos tengan como una insignia de vigilantes volcánicos. Darles un certificado diciendo, usted es un vigilante volcánico, y lo pueden pegar en la pared de las casas, llevarlo a las escuelas, pegarlo en restaurantes o en hoteles, diciendo, en este hotel tenemos vigilantes volcánicos. ¿Qué inducción le dan ustedes a las personas que participan para que puedan realizar estos diferentes procesos de recolección de muestras? Claro, primero hacemos un taller donde vemos la parte teórica, conceptos básicos de situaciones volcánicas, qué son emisión de ceniza, qué son los gases, cuáles son los eventos extremos, cuáles son los eventos normales, participación de parte de ellos, escucharlos, saber cuál es la experiencia que han tenido con ese tipo de eventos a nivel nacional.
Después hacemos la parte práctica. Construyamos un cenizómetro con material reciclable. Oye, ¿y cómo es eso? Entonces, la idea es utilizar botellas de estas de galón, Ajá. 2 botellas de esas, una botella de estas de 2 litros. Hay que recortarlas, hay que ponerles una mallita, de tal manera que entonces sea un instrumento como de este tamaño, donde ellos entonces lo colocan en un lugar abierto. Tienen que hacerle una limpieza y todo con el paso de cada 15 días. Pero si hay una erupción, entonces la ceniza se va a depositar en ese Sí. instrumento. Y ellos la van a recolectar y la van a recoger entonces tal vez en unas bolsitas plásticas, colocan ahí el filtro, colocan otra vez otro filtro y ver entonces si hay otra deposición de ceniza. Entonces ellos la van guardando, la van rotulando, entonces esa es la parte práctica, lo que vemos en el taller, esa es la idea. Eso con la parte de mediciones de ceniza, pero con la parte de mediciones de aguas, incluso mediciones de gases, que estamos viendo incluso otras opciones de utilizar otros métodos rápidos que son unas bandas con un papel, donde tal vez un papel que mide dióxido de azufre, ese olor a azufre que dice la gente cuando está cerca de un volcán o cuando Sí. hay una erupción. Y entonces esa bandita cambia de color en función de la exposición a este gas de azufre. Entonces, si es una exposición alta, el cambio de color va a ser más rápido y ellos lo van a poder notar. Y entonces lo van a apuntar. Entonces dice, sí, aquí hubo un aumento de la concentración de azufre durante la noche, que tal vez no se dieron cuenta o fue muy momentánea, pero hubo. Entonces ya ellos pueden recolectarlo en una bitácora e informarnos sobre eso. Entonces es ese ganar, ganar y que ellos Claro. sean los partícipes empoderados de este proyecto. Sin ellos, el proyecto no avanza. ¿Qué nivel de éxito tienen teniendo este proceso de recolección de muestras? O sea, la gente participa activamente, se apega a los procedimientos. Ahorita estamos en la fase de crecimiento. Estamos tratando de involucrar a las personas en las comunidades, contactando a los líderes comunales. Ya en Poás ya hicimos un primer taller, ya construimos los primeros cenizómetros, un taller que participaron más de 20 personas. Entonces, como es una convocatoria abierta, entonces los puntos de recolección de ceniza quedan aleatorios. Claro. Y eso más bien nos funciona también, porque entonces depende de la dirección del viento, así va a ser la caída también de ceniza. Y entonces, ese es un caso en donde ya hemos ido avanzando en Poás. En la parte del volcán Irazú, Turrialba y Rincón de la Vieja, estamos en la parte de muestreos de parte de nosotros para ver cuáles son los niveles normales y contactando a los líderes comunales para empezar a hacer lo que son las charlas. Y ya esperamos a futuro de ya tener incluso hasta una plataforma, una página web y por qué no hasta una aplicación con información de quiénes son los líderes comunales, de los líderes comunales con los vigilantes volcánicos y dónde están posicionados, que uno los pueda ver por Google Earth. Entonces es mucho lo que uno puede obtener de parte de este proyecto. ¿Quiénes pueden ser vigilantes volcánicos? Cualquier persona que quiera trabajar, que quiera aprender, que tenga un compromiso que no es un compromiso de estar solo en el taller, no, es que se va a ser el encargado de este cenizómetro, de este maletín con información y con equipos reciclables o de bajo costo para lo que son las mediciones y que esté entonces enviándonos la información. Pero en realidad no se necesita un nivel de escolaridad, no se necesita una clase social, no. Cualquier persona que tenga ganas de trabajar, ganas de colaborar y que pueda ayudar a los demás en la comunidad. Porque también nos hemos encontrado a personas que son muy líderes e involucran a otros con el paso del tiempo. Entonces es una experiencia que va evolucionando y evolucionando y nosotros vamos aprendiendo de ellos también. ¿Qué productos esperan ustedes obtener con este proyecto? Aparte de la red de vigilantes volcánicos a nivel nacional, nos gustaría gente capacitada, gente con su título de vigilante volcánico. Sí, qué bonito. Exacto, tomarles una foto y ponerlos entonces en Facebook, ponerlos en las redes sociales, donde se vea que a nivel nacional la gente está capacitada y que sabe vivir a la par del vecino volcán. Que no hay que tenerle miedo porque es el volcán, sino hay que tenerle un respeto, pero como vecinos, que ellos digan, nosotros estamos haciendo mediciones, colaboramos con la Universidad Nacional y el Laboratorio de Química de la Atmósfera, en la Escuela de Química para recolección de datos, y esos datos no solo le sirven al laboratorio, sino también a UPSICORI,
le sirve a la Comisión Nacional de Emergencias, a la Cruz Roja, y tener esos canales de comunicación efectivos para, ¿por qué no?, de que se mida entonces gases, ceniza, se midan ríos, y que esta experiencia sirva no solo para la parte volcánica, sino también para otros peligros que se puedan enfrentar entonces las personas en las comunidades. Y ustedes quieren expandir esta red en todo el país, ¿es así? La idea es tenerlo en todo el país para cada uno de los volcanes activos a nivel nacional. Y si alguna persona quiere ser vigilante volcánica, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde puede buscar más información? Por supuesto, podría escribirnos al correo del laboratorio, que es lacat@una.cr, y ahí entonces empezamos a contactarlos para ver dónde es que viven, si ya hicimos una capacitación ahí, entonces podemos hacer una segunda capacitación, o decirles, no, es que está próxima, tal vez para octubre, para noviembre, hacer una capacitación, entonces lo vamos a involucrar en esto, no solo a usted, sino también a toda su familia, porque la idea es, entre más participantes, es más exitoso el proyecto. Claro, y cuanta más participación ciudadana en iniciativas como esta, también vamos empoderando a las comunidades para que participen en general en la búsqueda de soluciones para las situaciones que consideren que deben ser atendidas. Correcto, así debe ser, y al final es que se vea esa universidad necesaria, la UNA, necesaria para ayudar a las poblaciones, a informarles y que nosotros aprendamos de ellos para tener una mejor calidad de vida a nivel nacional. Claro, trabajo en equipo que llama por sacar adelante este país. Muchísimas gracias, José Pablo Cibaja Brenes, por acompañarnos, y a ustedes por estar con nosotros en este programa. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este tema y otros en www.unacomunica.una.ac.cr. También puede ubicarnos en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Así que ojalá se apunte a ser usted un vigilante volcánico y a colaborar en otras iniciativas de la Universidad Nacional como esta. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.